¿Estás grabando ya? Sí, en este momento, gracias por recordarme. Ok. Rabbi Amsalem, ya le abrí el micrófono. Buenas noches, Rabanim, buenas noches todo el mundo. Es un placer volver a estar aquí con todos ustedes y especialmente con este trío de Rabanim que nos ilustran y nos cuentan qué dice la Torá de una serie de preguntas que tenemos todos, de todo calibre y de todo tipo. Bueno, habíamos quedado el encuentro anterior de comenzar hoy con un tema, digamos que es profundo, y que del cual hay por lo menos 2 preguntas y seguramente habrán otras más, pues otras personas con inquietudes acerca del tema, pero 2 claras que nos llegaron. Y de alguna manera voy a como a juntarlas y hacer un resumen de ellas 2. Se trata del libre albedrío. Es un tema complejo para muchos, poco entendido. La pregunta básicamente o la inquietud tiene que ver con ¿para qué Dios nos dio libre albedrío si la humanidad toma decisiones poco acertadas? ¿Cómo así que nos dio libre albedrío? Si entonces quiere decir que Él no sabe qué es lo que nosotros vamos a decidir y qué es lo que va a pasar. Finalmente, entonces, ¿qué es el libre albedrío? Es como las inquietudes alrededor del tema del libre albedrío. Rabbi Amsalem, si quiere usted, por favor, comience la respuesta. Ok, buenas noches a todos y Baruch Hashem que estamos aquí de nuevo y Be'ezrat Hashem, ojalá que logremos hoy entre los 3 rabinos aumentar poquito y ampliar el conocimiento de todos nosotros. Con respecto a la pregunta de libre albedrío, como Dana dijo, es una pregunta bastante amplia, pero esa pregunta se formuló, digamos, en esta forma tan precisa por medio de Maimónides. Maimónides, en su libro Mishneh Torah, él está haciendo exactamente esa pregunta y dice que si Dios ya sabe lo que voy a hacer, entonces, ¿para qué nos dio libre albedrío si somos títeres de Dios? Vamos a decirlo de una forma. ¿Cuál es la respuesta que él contesta? Él contesta una respuesta y yo voy a contestar, si no soy nadie comparado a él, pero otra respuesta. Él hizo una respuesta muy sencilla y dijo, el saber de Dios y el saber del ser humano no son iguales. Es la respuesta que él dio y dijo, y por eso no podemos comparar y contestar entre los dos. Yo creo que hay una profundidad en la respuesta de Rambam, de Maimónides. No es una respuesta para salir de paso y decir, mira, es una pregunta que yo no puedo contestar. No. Maimónides dice que muchas veces nosotros pensamos como humanos y preguntamos sobre Dios. Es muy difícil. Y por eso él contestó en esta forma. Pero si queremos ahorita llevar a la respuesta, entonces, con respecto a la pregunta. La pregunta empieza o partiendo de la idea que estoy tratando de comprobar algo a Dios. ¿Por qué hay libre albedrío? Para que yo pueda elegir A y B, y si Dios ya sabe si yo voy a dejar A o B, Él ya sabe, entonces yo tengo que comprobarle nada. Entonces, ¿para qué me dio el libre albedrío? Es la pregunta que uno hace. Y verdaderamente no es correcto. Nosotros no tratamos de comprobar nada a Dios, sino comprobar a nosotros y aprovechar de lo que Dios nos dio en ese mundo. Significa, el hecho que Dios sabe si yo voy a elegir A o voy a elegir B, eso no afecta nada a mi propia decisión porque yo no sé lo que Él sabe. Y cuando yo tomo la decisión, yo la tomo y el hecho que Él sabe no afecta nada a mi decisión. Yo siempre doy un ejemplo sencillo. Es decir, si una persona, si yo, por ejemplo, voy a dar a mi hijo que va conmigo al mercado, y entonces él me dice, mire, él tiene 6 años, vamos a decir, y él quiere ahorita llevar el carrito. Entonces, al principio, él puede llevar el carrito. Cuando ya pongo muchos artículos, el carrito está muy, muy pesado. Entonces, cuando él me dice, mire, papi, yo quiero llevar el carrito, yo le puedo decir, mire, señor, ya yo sé que tú no puedes, no toca. Pero, si soy un padre
llamamos correcto, lo que tengo que hacer es decirle, tú quieres llevarlo, trata. Yo sé que él no puede, pero mi conocimiento que yo sé que él no puede mover el carrito no afecta nada a su decisión. Sino la idea es que cuando él va a tratar y va a ver que no puede mover, después va a decirme, mire, papi, no puedo. Entonces la decisión o la conclusión tomada es por él, no por mí. Entonces la respuesta, llamamos en corto, obviamente es una clase larga, de 2 horas, pero en 2 minutos, solamente para contestar el concepto que el hecho que Dios, es decir, la prueba que nosotros tenemos en ese mundo, el libre albedrío que nosotros tenemos en ese mundo, no es para comprobar a Dios, sino es para mí. Entonces, si es para mí, es para comprobar a mí lo que yo puedo y cómo aprovechar yo de mis decisiones, el conocimiento de Dios no afecta nada en mis decisiones. Y por eso el libre albedrío que yo tengo es absoluto. Gracias, Rabbi Amsalem. Rabino Harari, ¿quiere agregar algo? Bueno, solo algo pequeño. Primero que nada, buenas noches a todos. Qué gusto verlos a todos por acá y ojalá que sigamos con más reuniones y más estudio de Torah toda la semana. Como aquí ya muchos me han dicho que esta parte de la cuarentena, que esta corona nos dio algo bueno también. Bueno, muchas cosas buenas, pero también que tenemos la oportunidad de escuchar clases de Torah siempre, a cualquier minuto, y eso de verdad es muy importante y hay que aprovechar el tiempo. Bueno, solamente algo pequeño, porque el Rabino Avi no mencionó lo que dice el Maimónides, y si me permite, Rabino Avi, me gustaría sí enfocarme, porque eso me cambió un poco a mí en mi niñez, se puede decir, cuando yo me fui a la yeshiva de Israel. Pues había un rabino ahí que él era muy open mind, con la mente muy abierta a veces, y puede ser que yo viví un poco en mi cabeza más pequeña antes de viajar a Israel, y él dijo algo así, y espero que eso lo digamos en 2-3 minutos. Hay una pregunta muy famosa que sale en la Perashá de Beshalach, que en Perashá de Beshalach dice que cuando el pueblo judío salió de Egipto, tenían 2 opciones: o ir por el camino largo, por el desierto, o ir por el camino corto, por Pelishtim. Y dice el pasuk así: Velo nacham Elohim derech eretz Pelishtim ki karovu. No quiso Dios ir por la tierra de Pelishtim, aunque es más cerca. ¿Por qué no quiso Dios por el camino de Pelishtim? Es más cerca, más vale la pena. Ki amar Elohim, porque Dios dijo, pen inachem ha'am, birotam milchama v'sha'u Mitzrayim. Dios dijo, quizá el pueblo tenga miedo, se arrepienta, cuando vean que los filisteos van a salir contra ellos en una batalla, van a tener miedo, es un pueblo de esclavos y van a regresar a Egipto. Aquí hay una pregunta muy famosa. Vean lo que está escrito. Dios va a decir, Ki amar Elohim, pen inachem ha'am. Dios va a decir pen. ¿Qué es pen? Quizás. Quizás el pueblo tenga miedo y van a regresar a Egipto. Entonces, pregunta al Maimónides, en su libro Moreh Nevuchim, pregunta al Maimónides, ¿qué? ¿Acaso Dios dijo quizás? Dios sabe todo. No, Dios aquí en la Torah que dijo, quizás el pueblo se arrepienta. ¿Cómo quizás? Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo Dios dijo quizás en la Torah? Quizás el pueblo se arrepienta. Es lo que pregunta, y lo que él contesta es una respuesta que al principio a mí me costó mucho entenderla, y la más después, con los años, entendí qué tanto verdad es esta respuesta que dice el Maimónides. Y él dice así: cuando decimos que Dios sabe el futuro, porque aquí la pregunta que es en corto, la pregunta es, si es que Dios sabe el futuro, entonces, ¿dónde está mi libre albedrío? Si yo tengo aquí la opción de ir a la derecha o a la izquierda, yo le pregunto a Dios, Dios, ¿y Shai a dónde va a ir? Dios sabe el futuro. ¿Dios qué me va a decir? Va a ir a la izquierda. Entonces, yo nunca tuve la opción de ir a la derecha. Entonces, ¿dónde está mi libre albedrío de escoger? Es la pregunta. Entonces, aquí dice el Maimónides, según esto, que cuando decimos que Dios sabe el futuro está mal dicho. No es que Dios sabe el futuro, sino que Dios vive el futuro. ¿Qué significa? El concepto tiempo nada más está en este mundo que está limitado por el espacio. Pues algo que está limitado por el espacio y algo que hay un espacio de que yo tengo que caminar de aquí para allá, obviamente que también tengo tiempo. Entonces, si este mundo está limitado por el espacio, también este mundo tiene tiempo. Si es que Dios creó el espacio y el tiempo, ¿qué significa? Que Dios está por encima del tiempo y por encima del espacio. Entonces, cuando Dios
ve este mundo, ve todo este mundo de comienzo hasta el final. Ve todo lo que va a pasar desde mi bisabuelita, Adam Arishon, Moisés, y también va a ver lo que va a pasar con mi bisnieto. Eso lo ve en un solo segundo. Es como si alguien tendría 1000 pantallas y él ve en cada instante la vida de todo este mundo, cómo viven en cada segundo, cómo yo viví ayer y cómo viví hoy, cómo voy a vivir cuando tenga 90 años. Eso lo ve en un solo segundo. O sea, que cuando Dios ve algo que va a pasar, Él lo vive con la persona. Cuando le preguntan a Dios, ¿a dónde va a ir Ishai? ¿Aquí o allá? Dios va a decir, no sé, vamos a dejar que Él mismo elija. Que la persona misma aquí en este mundo, él diga a dónde quiere ir. Pero eso mismo, Dios ya lo vivió hace 100 años, hace 1000 años. Porque para Dios no hay tiempo. O sea, que cuando algo no va a pasar, como en el caso del pueblo judío, cuando ellos salieron de Egipto, ellos hacia dónde fueron, no fueron hacia el camino de los filisteos, fueron hacia el camino del desierto. Entonces, el camino de los filisteos nunca pasó. Entonces, ya que nunca pasó, tampoco Dios lo vivió. Dios nada más vive lo que va a pasar. Lo que no va a pasar, Dios no tiene para qué vivirlo, porque nunca ocurrió. Entonces, por eso es lo que dice el Maimónides, que Dios vive con la persona cuando Él mismo hace la acción, y según eso también se responde la pregunta. Aunque igual, como dice el rabino Avi, el Maimónides en sí dice que esta pregunta es larga como el océano y es ancha como la tierra, y es imposible para la mente del ser humano entender ese concepto. Pero más o menos espero me expliqué. Igual, como dijo el rabino, aquí necesitamos una clase de 3 horas. Esto es la respuesta más o menos que dice el Maimónides. Yo creo que más que 3 horas, esto requiere una maestría en física cuántica, porque lo que usted está hablando, Rabino Harari, me hace pensar en la física cuántica y en lo que Einstein hablaba como el espacio-tiempo. Sí. Muy profundo, demasiado profundo. Rabino Ion Abril, ¿quiere agregar algo? Sí, es un tema que me encanta. Y voy a ir por otro, creo que voy a ir por otro lado. Me voy a centrar en lo que significa el libre albedrío. El tema de poder escoger lo que yo quiera, ¿sí? Es claro que el ser humano, toda la fuerza que tenemos, la tenemos porque Dios nos las da. En este momento, como dice Rabbi Shai, Dios siempre estuvo, Dios creó el principio, Dios creó el tiempo en Bereshit, la palabra Bereshit, hay quien explica que creó el tiempo, para poder ahí, que después poder crear el principio, ¿sí? Entonces creó el concepto de tiempo. En todo caso, Dios es el creador y dueño de todas las fuerzas. Cuando yo hago una acción, muevo un dedo, Dios me está dando fuerzas para mover este dedo. Entonces, el libre albedrío, solamente y únicamente está en mi decisión. Es mi pensamiento hasta que tomo una decisión, evalúo mis posibilidades y tomo la mejor decisión. Esa decisión está condicionada. El libre albedrío no es realmente infinito, o sea, no puedo hacer lo que infinito, todo lo que existe, porque está condicionado a qué tantas posibilidades puedo pensar y qué tanto yo puedo razonar. Entonces, el libre albedrío va a estar condicionado a mi cultura, a mi inteligencia, a mi estudio, ¿sí? Para empezar. Entonces, una vez que estamos hablando de esto, es muy claro, el ejemplo es famoso, es famosísimo, el ejemplo de un niño, que yo le voy a decir, ¿querés una torta de chocolate? ¿O querés comer esa, no sé, acelga sana? Vamos a decir. Entonces, yo sé que el niño es lo que va a elegir el niño. Y en realidad, yo sé lo que va a elegir porque realmente el niño está condicionado. Yo sé que él no va a pensar, bueno, ahora me estoy cuidando el peso, o la salud es mejor para cuando sea anciano, o no. Yo sé que él va a pensar, es más rica la de chocolate y quiero la de chocolate, ¿sí? Entonces, a la pregunta puntual, si Dios sabe lo que va a pasar, entonces, ¿cómo es que existe el libre albedrío? Voy con otro ejemplo. Yo voy con un adivino. Una persona de estas que tiene la bola de cristal y sabe lo que va a pasar. Eso no significa que él me diga a mí, que el señor ese que está enfrente ahora, sin escuchar nuestra conversación, ahora va a levantar una moneda. No significa que el señor estaba obligado a hacerlo. Simplemente que esta persona lo sabía, ¿sí? Como dijo Rabino Yai, como dijo Rabban Salem, Dios todopoderoso, Dios sabe todo, vive por encima del tiempo. Él sabe lo que va a pasar, pero no quiere decir que Él nos está diciendo lo que hacer, sino todo lo contrario. Esto de que nuestra decisión es el libre albedrío, es que con nuestra decisión, yo al decidir mover este dedo,
cabiajol, ¿no? No sé si se puede decir así, pero al decidir mover este dedo, estoy obligando a Dios a darme fuerzas para mover ese dedo. Entonces se puede decir al revés, con mi decisión yo estoy mechando, yo estoy impidiendo el libre albedrío de Dios. Y eso solamente puede ser porque Dios, en ese principio, cuando creó el tiempo, Él creó unas reglas y Él de alguna forma se achicó o permitió que yo tenga libre albedrío. Y para que esto pueda suceder, Él se está obligando a mis caprichos. Ese pienso que es algo muy, muy interesante que también podemos hablar muchísimo al respecto, pero ojalá que me haya explicado. Y gracias, Rabino Yona. Y con respecto al libre albedrío que él tiene el ser humano para elegir cómo asumir lo que no puede cambiar. Esa es otra vertiente, podría ser, del libre albedrío. Cómo asumir lo que no puede cambiar. ¿Qué podemos decir ahí, Rabbi Amsalem, en cortas palabras? Explícame su pregunta, por favor. Yo no puedo cambiar en este momento la pandemia. Yo no puedo cambiar. Hay muchas situaciones que se salen de mi control. Sí. Ok, ahorita entendí. Hay, con respecto a hay un libro completo que está hablando sobre el tema que se llama Da'at Bunot, de Aramhal, que está hablando sobre la supervisión divina. Y obviamente, el hecho que nosotros tenemos un libre albedrío, y como dijimos nosotros que hay libre albedrío absoluto, es un libre albedrío absoluto con respecto a las acciones que tienen relación con la parte moral, con la parte ética y la parte espiritual. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ahorita cambiar el día que sea de menos de 24 horas, que sea entre 23 o 25 horas. Quiere decir que en ese caso, entonces yo no soy el dueño del mundo, entonces no tengo libre albedrío. No. Cuando el judaísmo habló de libre albedrío, está hablando de libre albedrío que está relacionado a la actitud, a la acción y a la espiritualidad. Exacto. ¿Qué quiere decir? Hay un dicho en la Mishnah que dice, hay dos, ¿no? Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, o akol bidei shamayim chutz mitzinim upahim. Significa, todo está en la mano de Dios excepto de temor a Dios, o todo está en manos de Dios excepto de frío y obstáculos. Es la traducción literal. ¿Lo que quiere decir? El primer dicho quiere decir que todo está en manos de Dios. Si el sol va a salir en la mañana, va a caer en la noche, va a salir las estrellas, va a llover, no va a llover. Si toda la parte natural del mundo depende de las manos de Dios. Entonces nosotros no tenemos, llamamos dominio sobre esto. Pero Irat Shamayim sí, Irat Shamayim quiere decir temor a Dios, quiere decir las acciones. Las acciones que están de acuerdo a los preceptos, a las prohibiciones, a la ética, a la moral, a la conducta, etcétera, etcétera, son cosas que están en mis manos y yo tomo la decisión hacerla o no hacerla, y como dijeron nosotros rabinos, con asumir las consecuencias de esas acciones a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel espiritual mundial. Y el otro es también, que es algo que, otra vez, como dije, es un tema bastante largo, pero hay un concepto muy importante de recordar, y es lo que dice que todo está en manos de Dios, excepto de Tzinim Upahim. ¿Qué significa? Si una persona ahorita mañana no se cuida, por ejemplo, usted preguntó ahorita de la corona, si uno mañana no se cuida, no se pone tapaboca y no se hace nada y no sé qué, y va a un lugar y no hace una distancia, llamamos física, etcétera, etcétera, y después se contagia y Hazba Jalila entra al hospital, entonces uno va a decir, no, esa fue la voluntad de Dios. Eso no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver allá. Lo contrario, Él va a tener que rendir cuentas delante de Dios por qué no se cuidó y por qué no mantuvo su cuerpo sano. Quiere decir que cuando uno, de las condiciones de la naturaleza, yo no puedo decir, yo tengo libre albedrío, salgo sin camisa afuera, hace frío y no va a tener neumonía. Eso no tiene nada que ver. Eso no es libre albedrío. Libre albedrío está relacionada a la parte de actitud, a la parte de conducta, a la parte de moral, ética y espiritual. Gracias, Rabbi Amsalem. Voy a leer con respecto al libre albedrío una pregunta de una jovencita. Ella todavía está estudiando bachillerato y pues me parece muy interesante que le den respuesta. Y la voy a leer literal como la escribió. ¿Por qué si Dios sabe cómo iba a ser la humanidad de testaruda y terca para la religión y para no tener fe en muchas cosas? ¿Por qué crea leyes como la de la vaca roja, que es algo que no se puede explicar?
Es decir, ¿por qué crea conceptos y leyes complicadas o más bien imposibles de entender para nosotros? Y esas leyes hacen que muchas personas y judíos empiecen a renegar de la religión o alarmas de esta, de que no era más sencillo poner todo de manera más entendible para que no hubiera duda alguna sobre la religión y nadie pudiera decir cosas en contra. Rabino Harari, ¿quiere comenzar usted con la respuesta? Bueno, pues lo que yo pienso, me imagino que la pregunta es por qué, más que nada es por qué yo tengo que hacer algo que tampoco yo entiendo. Parte de la pregunta también está, ¿qué gano yo haciendo algo que ni siquiera yo entiendo? Y luego pasa, entonces, ¿por qué Dios me pidió a mí que yo haga algo si no entiendo? Si es que yo no entiendo, significa que no le doy importancia a mi entendimiento, entonces, ¿para qué me acerco a esa religión? Y automáticamente eso genera un alejamiento. Me imagino que es lo que a eso se refiere, pero lo que yo pienso, cuando la persona hace aquí algo en este mundo, Dios creó este mundo material, como ya estudiamos, pero aparte de este mundo material, le quiso meter algo espiritual. Un mundo material en sí, sin nada espiritual adentro, Dios no era el propósito para crearlo. Eso lo decimos todos los viernes en el Kiddush, decimos Yom HaShishi. ¿Qué es Yom HaShishi? No significa día viernes, porque si sería viernes, sería Yom Shishi. Yom HaShishi significa el día sexto. ¿Qué día sexto? El día 6 de Sivan. O sea que Dios, cuando creó el mundo, dijo, yo hago este mundo material, con una condición. Con la condición de que le metan el 6 de Sivan, que es el día que se entregó la Torá, que le metan a este mundo material, le metan algo espiritual. Ahora sí, cuando yo hago algo espiritual, cuando yo hago algo y yo entiendo por qué lo hago. Entonces, yo no lo hice, digamos, vamos a poner un ejemplo, si mi esposa me pide algo. Mi esposa me dice, vaya, usted ya haga algo. Entonces, yo cuando hago esa cosa, cuando voy y le ayudo a cocinar, entonces, ¿yo por qué lo hago? Yo lo hago porque yo quiero comer y porque yo quiero que mi esposa esté feliz conmigo, porque yo también tengo un interés. Ahí no se llama que lo hice totalmente para ella. ¿Para qué se llama que lo hice? Lo hice también para mí. Cuando uno enseña de verdad que lo hace para ella, para la esposa, solamente cuando ella me dice algo y yo estoy completamente no estoy de acuerdo con ella. Yo sostengo otra cosa, para mí está equivocadísima. Igual yo lo hago, ahí yo que enseño. Ahí yo enseño que lo hago especialmente por ella, que de verdad me interesa la conexión con ella. Porque si es que me interesaría lo que yo hago, haría otra cosa, lo que yo entiendo. O sea, lo mismo también con Dios. Cuando Dios te pide que hagas algo, aunque todo tenemos explicación, también la vaca roja hay una explicación, todo. Hay una explicación para todo. Pero cuando yo lo hago, yo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque así Dios me ordenó. ¿Por qué? Porque así uno demuestra que no lo hago porque yo entendí, no lo hago porque yo y Shai me doy importancia a mí mismo, sino al revés, lo hago porque Él me pidió. Y por eso también Dios dijo, le doy a dar cosas que ellos no entiendan, que igual lo hagan. Porque así ellos enseñan que de verdad ellos lo hacen por mí y no lo hacen por ellos mismos, no lo hacen porque ellos entendieron, sino porque piensan en mí solamente. Me imagino que esa era la pregunta. Espero que se contestó. Gracias, Rabino Harari. Rabino Ubril. Sí, Birshut, con permiso, es una alumna mía, creo que la entiendo porque la conozco. Ella Rabishai, estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero ahora voy a explicar algo y voy a dar un ejemplo un poquito diferente. Ella se refiere más que nada a la fe. Entonces ella dice, si Dios nos dio la Torá porque Él quiere que le hagamos caso, entonces, ¿por qué Dios no nos puso más simple y a la vista? ¿Por qué Dios nos puso cosas como la vaca roja, que no entendemos, ¿sí? O nos puso cosas así. ¿Por qué no nos puso mitzvot más claras, como respetar al padre o así? Y la gente obviamente va a creer, ¿sí? O por qué, por ejemplo, Dios se oculta en este olam, en este mundo, ¿no? Que Dios se oculta atrás de la naturaleza para hacer los milagros. ¿Por qué no es más a la vista la cosa? ¿Por qué no nos pone ahí? Y creo que el libre albedrío también en gran parte es esa, como dijo el Rabban Salem antes, que lo único que podemos decidir es la Lirat Shamayim, o sea, el cuánto fe tenemos, cuánto miedo a Dios o cuánto temor, ¿sí? A Dios. Creo que es claro que Dios
a propósito puso estas mitzvot, estas obligaciones que tenemos que no entendemos, para ver si, para que tengamos libre albedrío, para ver si elegimos bien o mal. Cuando yo, por ejemplo, a mí me dan dos opciones, mi esposa me dice, o lavas el piso, o te mato, yo claro que voy a lavar el piso, pero ahí yo no elegí lavar el piso, ¿sí? Ahí estoy obligado a hacerlo. Si Dios me va a dar una opción, una demostración clara y constante, porque Dios dio demostraciones, ¿no? En Ar-Sinai, en la salida de Egipto, en el monte Sinaí, Dios dio demostraciones de los milagros. Pero vamos a decir que si Dios daría constantemente una demostración clara de que Dios existe y Dios nos da la Torah, entonces es claro que la persona no tendría libre albedrío. Porque si yo veo acá que Dios está, el que hace algo malo lo parto rayo a la cabeza, entonces es claro que yo voy a cumplir con la Torá, pero no por el libre albedrío. Voy a estar obligado. Voy a pasar a ser un robot, un esclavo. Entonces, yo creo que la pregunta es muy buena y está respondiendo. ¿Cuál es el motivo de que Dios dio mitzvot que no se entienden? Para que exista el libre albedrío. Eso es... Muy interesante. Quiero agregar algo. Claro, Para Rabino. que no sea el juego vendido, en ese caso no estoy de acuerdo con mis colegas y voy a explicar lo que me refiero. Ya se pone bueno esto. Sí, por eso. Primero, me gusta mucho la pregunta porque esa pregunta viene yo diría, de una inquietud profunda que lamentablemente nosotros podemos ver hoy en día como un judaísmo que es un judaísmo que en cierta parte del judaísmo no tiene lógica. De allá viene la pregunta, ¿por qué Dios nos complica tanto? Si yo voy a la universidad y estudio matemática, estudio química, estudio cualquier materia, y vengo y pregunto al profesor, siempre hay explicación. Siempre hay por qué 2 más 2 son 4, y siempre hay la parte química, la parte de esto, cualquier parte. Llegamos al judaísmo y supuestamente nos dicen, bloquea la mente en algunas cosas, porque no hay explicación. Así es. ¿Por qué? Ok, yo entiendo lo que dijo Rabbi Yonah, que la parte de ver verdaderamente si estás convencido con el camino de Dios. Pero, primero, partiendo de lo que dijo Maimónides también, si ya citaron aquí al Morene Bohem, guía de los perplejos, Maimónides dice, con esas palabras de él, ¿ok? Está en tomo 3, en capítulo 33, 34, y dice así, todos los mitzvot tienen explicación. Si no hay una mitzvah, no existe una mitzvah que no tiene explicación. Algunos sabemos, algunos no. Yo creo que hoy en día 99.9 sí sabemos la explicación de los 613 preceptos. ¿Cuál es la idea? La idea que ¿por qué yo veo que esta pregunta es tan importante? Porque nosotros no podemos pensar que el hecho que Dios quiere que cumplamos para obedecer su palabra. Si Dios no necesita todo eso. Eso lo decimos, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, vino un sabio muy grande y dice, ¿por qué Dios nos dio mitzvot? Lezakot et Israel. ¿Qué significa? Para purificar al pueblo de Israel. Los mitzvot no es para Dios. Dios no necesita siervos que le hagan caso. Lo que Dios hizo, nos dio unos mitzvot para poder purificar nuestra personalidad a nivel individual y a nivel colectivo. Ahorita la pregunta, entonces, ¿por qué no nos dio cosas muy sencillas? Porque hay que entender que para poder llegar a la exigencia judía, hace falta tener todas esas leyes. No es suficiente la ética humana que nosotros conocemos, sino hay cosas muy profundas en el judaísmo que nos llevan a adquirir unas cualidades como misericordia, sensibilidad, bondad, o alejarnos de unos defectos como crueldad, y otros defectos que nosotros tenemos en la vida, de envidia, de protagonismo, de orgullo, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de los mitzvot, ¿por qué Dios, entre comillas, se mete en cualquier hueco? Es porque Dios quiere beneficiarnos, acompañarnos en cada paso del día. Cada vez nos da un mensaje, cómo yo puedo mejorar mi personalidad, obedeciendo la palabra divina, obviamente confiando en Él, pero para purificación propia. Disculpe, que ahora no me expliqué bien, entonces voy a explicarme de nuevo. Es claro que nuestra misión es acercarnos lo más posible a Hashem, a Kadosh Baruj Hu, a Dios, y para eso necesitamos entenderlo, ¿sí? Entenderlo lo máximo posible, pero somos humanos y hay cosas que no entendemos, tanto en la religión
Rab, como en la ciencia. En la ciencia no todo tiene respuesta. Realmente hay preguntas, hay muchísimas preguntas que la ciencia no ha llegado a dilucidar el por qué, ¿sí? Cuando vamos más allá, por ejemplo, en sí, le estamos hablando recién de la creación del mundo, nosotros sabemos qué pasó, tal vez la ciencia puede llegar a teorizar, a decir una teoría, qué pasó el día del Bereshit, ¿no? El día 1. Pero antes de eso, ¿dónde salió el primer átomo, lo que sea? La ciencia no responde tampoco. Entonces, nosotros es claro que tenemos preguntas, pero no tenemos que tener preguntas. Nosotros estamos obligados, y creo que la Gemara y todo es eso, el Talmud es eso, nosotros estamos obligados a entender lo máximo posible. En el judaísmo ninguna pregunta está mal. Las preguntas al revés son buenas porque nos hacen entender. Lo que yo intenté decir antes, y creo que me expresé mal, es que ella preguntó por qué Hashem hizo cosas que no entendemos. Vamos a decir, la Shoah o ciertas mitzvot que no entendemos, o cosas que el ser humano no llega a entender. Y yo entiendo de que, por eso mismo que usted dijo, Rab, que Hashem no quiere esclavos, no necesita esclavos, ¿sí? No necesita robots, sino que quiere que nosotros disfrutemos y que nosotros tengamos pago por eso y que nosotros crezcamos. Entonces, por eso es que hay cosas que ocultó, para poder que nosotros tengamos pago. Porque si todo fuera a la vista, si yo vería, por ejemplo, un milagro constante al lado mío, ya lo llamaría naturaleza. Pero vamos a decir que yo le llamaría milagro, entonces en ese caso, yo no tendría libre albedrío. Yo estaría obligado a cumplir. Y como dijo Ram Salem, entonces no voy a cumplir mi misión de crecer. Creo que eso es lo que quise decir. Ojalá me haya explicado esta vez. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decirles a todos ustedes que hay muchísimas preguntas, pero muchísimas. Nosotros tenemos acá, estamos retomando las que no se contestaron de la sesión pasada. Y quiero decirles que por el chat, tanto público como privado, están saliendo y saliendo y saliendo. O sea, es obvio que hoy no vamos tampoco a responder. Yo diría, Rabanim, que ni la mitad de las preguntas que tenemos. Entonces, pues para que sepan quienes han escrito y mandado sus preguntas, que con el tiempo, pues con los futuros encuentros, las iremos respondiendo, pero hoy pues va a ser, y más con temas de este calibre, va a ser difícil dar gusto a salir a responderlas todas hoy. Muy bien, muchas gracias, Rabanim. Estaba para el Rabino Amsalem. ¿Cómo sabemos si Hashem nos está escuchando, sobre todo en estos momentos tan difíciles? En la Torá nos enseñan que Dios hablaba con nuestros patriarcas. ¿Por qué hoy Dios no habla con nosotros como lo hacía con ellos? Ok. Entonces aquí hay dos preguntas. Con respecto a la primera pregunta, ¿cómo sabemos si Dios me escucha? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Es un sentimiento personal de cada uno. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a hablar ahorita con mi hijo o cuando yo voy a hablar con mi papá, él está al lado mío, es verdad. Ahí es una ventaja porque lo veo físicamente. Pero yo puedo sentir si verdaderamente me está escuchando o no me está escuchando. Y es un sentimiento interno que uno tiene. Es decir, ¿por qué? Entonces, con papá y hijo es mucho más fácil porque yo veo si él está ocupado de otra cosa o que si yo veo que sus ojos están en otro lado. Es decir, uno puede leer, llamamos, la cara del otro. Con respecto a Dios, como no lo vemos, cuando una persona reza, que está escuchando ese seguro, eso no hay pregunta. La pregunta es si hay llamamos un feedback que yo recibo en el momento que yo estoy rezando. Y la respuesta, por ejemplo, o que estoy hablando con él, no importa. Y la respuesta es que él me está escuchando seguro. La pregunta es si yo acepto que me está escuchando y por eso recibo, entre comillas, esa ayuda, ese apoyo, ya depende de mí. Es decir, no sé si expliqué bien. Hay personas, como dijo Rabbi Yehuda Levi, que es rabino muy importante, que escribió el libro Akuzarí, ¿no? El siglo X, ¿no? El principio de XI, y él escribe, y él dice, cuando yo recé, que tzifzufa zarzir, así dijo él. ¿Qué significa? El pajarito también canta, pero no hay ninguna relación entre cómo él canta y la mente de él. Igualmente nosotros, yo puedo ir al rezo, y yo hablo con Dios, rezo, todo está muy bien. Pero ahorita digo, mire, ¿por qué Dios no me escucha? La pregunta es, ¿esas palabras salieron de los labios o salieron de la mente?
Cuando salen de la mente, entonces automáticamente hay un boomerang, llamamos, es decir, hay un, Rabbi Nachman mi Breslev lo llama, se llama Or Hoser, significa hay Or Yashar y Or Hoser, significa hay Or Yashar, es decir, cuando yo hablo con alguien, pero hay también una luz que regresa de esa conversación. Entonces, según con respecto a la pregunta, ¿cómo yo puedo saber si Dios me está escuchando? La pregunta yo creo que está mal formulada. Es decir, que está escuchando, no hay discusión. Pero si yo acepto que me está escuchando y por eso acepto, llamamos esa conexión y ese efecto en su, llamamos, audición, vamos a decirlo así, que el hecho de que Dios me escucha depende de mí, no depende de mí. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué? Ravi, un segundo. ¿Aceptar qué es? Aceptar es que puede que, si yo hago un pedido, puede que sea un no o puede que sea un sí. ¿Cómo se relaciona eso con la certeza, que es otra de las palabras usadas en el judaísmo? Ok, yo le voy a decir, hay una Gemara en Berajot, la Gemara en Berajot dice, Kol ha'marich b'tfilato, mevi lidei lilev, que evlev. Dice la Gemara, cuando uno alarga la tefilá, entonces va a llegar a un dolor de corazón. Así dice la Gemara. Entonces la Gemara pregunta, y no entremos ahorita a la Gemara casualmente está también en página Lev, página de corazón, ¿no? Entonces uno pregunta y dice, yo no entiendo, ¿por qué no se puede? Porque en otro lado está escrito que sí se puede alargar la tefila. Entonces Rashi explica y dice, ¿qué significa cuando una persona alarga que le causa mal? Cuando uno reza con la certeza, la palabra que usted utilizó, con la certeza que mi petición se va a cumplir. Hay muchas peticiones en nuestra vida que nosotros no recibimos y no se cumplen, llamamos nuestros deseos, y todavía estamos seguros que Dios nos escucha. Pero tenemos que estar, llamamos, preparados y aceptando que algunas cosas que nosotros pedimos no siempre nos van a cumplir. O, voy a decir algo un poquito fuerte, o porque no lo merecemos, o porque no es el momento, o que Dios sabe lo que está haciendo y no es el mejor que yo pienso que es para mí. Pero la idea es lo que yo hablé anteriormente, yo hablé desde el punto de vista psicológico. Significa, usted puede ir al cótel o puede ir a la sinagoga y entrar y salir, perdón, igual como entró. Allá, obviamente, salieron palabras de la boca. Dios escuchó, pero no hubo ninguna conexión. Pero hay momentos que uno entra, reza, habla, no importa con quién, incluso con marido y esposa, que cuando van a salir a tomar café, puede que van a tomar el café, pero cada uno su mente en otro lado. Escuchamos las palabras, pero no hubo ninguna conexión entre las mentes. Cuando no hay ninguna conexión, había audición, pero nadie escuchó. Nadie interiorizó las palabras. Con Dios es mucho más difícil porque no lo vemos. Pero la idea es, ¿cómo yo salgo después de esa conversación? Salgo lleno, quiere decir que me escuchó. Cuando no salgo lleno, quiere decir, él me oyó, me escuchó, puede ser, pero no di cuenta. Con respecto a la segunda pregunta, con respecto a la profecía sabemos que a partir del principio del segundo templo desapareció. Estamos hablando más o menos 500 años antes de la era común, ya no había más, ¿cómo se llama? Profecía. La pregunta es, ¿por qué hoy? Es decir, no habían condiciones, estamos hablando hace 2500 años, del pueblo de Israel y de la humanidad. Yo ampliaría esa pregunta, ¿por qué hoy en día no existe, si entiendo bien, no solamente la profecía, sino por qué no vemos a Dios de una forma más visible? ¿Por qué no hay milagros? Y nuestros sabios explican que hoy en día nosotros no necesitamos, porque los milagros no perduran. Cuando uno basa su judaísmo sobre el milagro, y lo podemos ver hoy en día, aunque algunos tratan de vender judaísmo por medio de milagros, eso no va a funcionar. Hay que vender, entre comillas, o transmitir mi judaísmo de día a día, de profundidad, de enseñanzas, y no de que si yo subí al avión y no pasó nada, entonces ya ahorita Dios está conmigo. No hay que basar el judaísmo sobre cosas sobrenaturales, sino nosotros estamos en un nivel espiritual, intelectual, que no necesitamos esos milagros, y por eso estamos hoy en día, llamamos, en una etapa que no hay necesidad a esa conexión. Puede ser que más adelante vamos a tener, pero nuestros sabios dijeron que lo que reemplazó la profecía es la sabiduría hoy. Gracias, Rabbi Amsalem.
Vamos a seguir con preguntas. Si alguno de ustedes tiene pues un desacuerdo con alguno de los rabanim, pues me refiero a los rabanim, para que cada uno no conteste la misma pregunta, salvo que tengan un desacuerdo o algo importante que agregar. Y así podemos abarcar las más que podamos. Este es para Rabbi Shai. ¿Por qué si nacemos? Bueno, esta es otra vez de libre albedrío. Yo creo que esta sí, pasémosla, porque ya ese tema lo estamos tratando mucho. Rabbi Shai, el Zohar está escrito en arameo en su idioma original. ¿Es un idioma malo? El arameo también se escribe con letras hebreas, entonces ¿es un idioma bueno o malo? ¿El Kadish está en arameo? ¿Y la pregunta cuál es? Ya sé. Yo creo que entiendo la pregunta. Si me permite, me imagino que es a base de lo último que mencioné en la clase pasada, que ¿por qué el Kadish en arameo? Entonces mencionamos que los ángeles no hablan el arameo y por eso pasa directo con Dios, porque los ángeles nada más hablan el idioma que ellos fueron creados, que es el hebreo. Entonces ahí preguntamos por qué no en español, tampoco en español hablan los ángeles. Entonces también en el español podemos decir el Kadish y los ángeles tampoco lo entienden. Y ahí contesté la semana pasada, me imagino que por ahí va la pregunta, que el arameo tiene algo muy especial, porque el Zohar trae que el arameo es el lenguaje de la Sitra Achra. Es el Lashon, es la lengua que utiliza el lado negativo de este mundo. O sea, que cuando yo digo el Kadish, ¿qué significa? Yo quiero enaltecer, quiero santificar todo este mundo. Quiero santificar el nombre de Dios aquí en este mundo. Entonces, cuando yo hago este Kadish, dice el Zohar, no, eso no dice el Zohar. Yo tomo el idioma que le pertenece a lo negativo, el idioma que le pertenece al Sitra Achra, a la impureza, y también ese idioma, la pertenencia de lo negativo, lo tomo y se lo dedico a Dios. Entonces, tomo el idioma del arameo, que es el idioma de la Sitra Achra, el idioma de la impureza, y también eso se lo doy a Dios en el Kadish. Entonces, por eso el Kadish es muy importante y por eso lo decimos en arameo. Entonces, según eso, ahí va la pregunta, me imagino, que el Zohar mismo está escrito en arameo. Y también la letra que utilizamos en el arameo también es una letra de hebreo, aunque no es el hebreo que tenemos hoy en día, es un hebreo más antiguo, pero bueno, también está escrito en hebreo. Es una muy buena pregunta, pero cuando yo digo que el Zohar dice que el arameo es el lenguaje de la Sitra Achra, yo lo digo por un maasé que pasó con Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai, él fue el que fundó, el que escribió el Zohar, y sabemos que cuando él comenzó su camino, él iba contra todas las cosas mundanas, y por eso se tuvo que escapar. Como imagino aquí todos conocen la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, se tuvo que escapar a la cueva, y ahí estuvo durante 12 años en la cueva, no tocó nada que tocaron los humanos en la cueva, que es hecha por Dios, tomaba agua, que también es hecha por Dios, comía ¿cómo se dice? Jarubim. Algarrobos que también están hechos por Dios, no comía nada hecho por humano, porque él dijo, yo me tengo que desconectar totalmente de este mundo material. Después, cuando él salió y se dio cuenta que también el propósito del ser humano es tomar las cosas de este mundo y santificarlas para Dios, es lo que hacemos, digamos, con la Torah. La Torah, ¿qué tomamos? Tomamos la piel del animal, que es lo más bajo, y lo utilizamos para el Sefer Torah. Lo más bajo de este mundo, lo que es, si es que alguien va a un lugar donde hacen las pieles, es un lugar que apesta, que huele muy feo. Algo tan bajo del animal lo utilizamos para algo más santo, lo más santo que tenemos para escribir la Torah. Él entendió que es nuestra función de este mundo y ahí él se empezó a dedicar también a las cosas más impuras. Y por eso lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai, que era, él tomaba las cuevas y él decía que donde permitía que la gente camine, para que los Kohanim puedan caminar en el lugar y que no haya impureza de las cuevas de los muertos. Pero ese es otro tema. Entonces, él dijo mismo, yo voy a escribir mi libro de Zohar con el idioma que es de la Sitra Achra. Con el idioma, él tomó el idioma que es de la impureza, que es el arameo, y eso mismo lo utilizó para escribir su libro del Zohar.
Y con eso, ¿él qué hacía? Él toma la impureza y la lleva a un nivel de pureza. Espero me expliqué. Es también en el tema del Kadish. Me imagino que por ahí va la pregunta. Yo también creo que por No. ahí va. Yo quiero hacer Rabino una Uriel. aclaración. Perdón, una Adelante. aclaración muy chiquita. Lo voy a hacer solamente en honor a mi suegro, porque la verdad es que cuando yo vi la pregunta esta y la escribí ahí la pasé, ¿no? No tenía idea. La verdad es que no sabía y le pregunté a mi suegro. Y siempre había escuchado esto es conocido, ¿no? Rabbi Shimon. Pero él me dijo algo muy interesante. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué este idioma es más bajo que los demás? Es que es un hebreo bastardeado. Es un hebreo de la calle. Es el lunfardo del español. Así como vieron que el lunfardo es el tango, no sé si acá en Colombia, pero en Argentina es como el idioma callejero. Es el hebreo hecho callejero. Los ángeles, cuando escucharon que la gente hablaba de esta manera, dijeron, no, yo no puedo creer que hayan hecho esto con el hebreo. ¿Sí? Porque agarraron el hebreo y lo bajaron de nivel, ¿sí? Entonces los ángeles dijeron, no, yo con esto no me meto, yo no voy a hablar este idioma, ni lo voy a entender. Entonces, por eso es que el otro día usted explicó, Rabishai, lo del Kadish. ¿Por qué se dice en arameo entonces? Porque los ángeles no se meten con este idioma y no lo llevan a Dios el Kadish, sino que cuando nosotros somos 10 personas y con 10 personas está Dios con nosotros, entonces directamente llega a Dios sin pasar por los ángeles. Porque los ángeles por sí mismos decidieron no usar este idioma bajo, que era el arameo, porque era la gente que usaba en la calle. Entonces, algo yo nunca había escuchado, me pareció muy, muy interesante, por eso quería decirlo, en nombre de mi suegro. Gracias, Rabino Uriel. Aquí viene una serie de preguntas acerca de valores. Para el Rabino Yona, ¿por qué hay tanto tabú con la palabra goim, teniendo en cuenta que la Torah se refiere a los Yehudim? A ver, la verdad es que no sé. Vamos a aclarar algo para los que no saben hebreo. Goy significa pueblo, ¿sí? Goim, en plural, significa los pueblos. Quiere decir, cuando yo me considero de un pueblo, Goy Israel, ¿sí? De un pueblo. Entonces yo cuando hablo de los demás, que no son este pueblo, digo los pueblos. Entonces claramente me estoy refiriendo a los demás, ¿sí? Pero no es peyorativo, no es un layón, no es una forma de decir peyorativo, no es desprecio, no es despreciarlo, son los demás pueblos. De hecho, como creo que la pregunta se refería a esto, al pueblo de Israel se lo llama Goy Ejad, un pueblo, ¿sí? Goy Kadosh, el pueblo que fue apartado, el pueblo que fue separado. Entonces, de la misma manera, no creo que sea peyorativo. Yo no sé por qué hay tanto tabú y tanto con el problema del lenguaje, ¿sí? De decir de esta manera, pero creo que no, es claro que no queremos despreciar. Sí, normalmente nosotros, desgraciadamente, escuchamos muchas veces que la gente dice goy en forma peyorativa, entonces nosotros nos cuidamos para que ni siquiera se entienda de que estamos ofendiendo, y lo decimos como gentiles o como de alguna otra forma. Buscamos otros adjetivos. Pero es claro que si vamos a la raíz de la palabra, no es peyorativa en lo más mínimo. Dana, yo creo Gracias. que esa pregunta también debe ser con el rabino Avi, porque el rabino Avi mencionó la última vez que no le gusta utilizar esa palabra. La verdad es que si yo antes de llegar aquí a Colombia no sabía que no se usaba. En México utilizamos esa palabra, siempre decimos goim, goy, como dijo el rabino Yona, no le vi nada de malo, y apenas cuando llegué aquí me explicaban en Cali de que utilizamos no judíos. Pero la clase pasada, el rabino Avi también mencionó que no le gustaba, imagino que él sabe más, porque en Venezuela tampoco les gusta utilizar esa palabra. No sé si usted tenga algo más, rabino. Yo creo que Rabino Yona dijo las cosas. Es decir, acá no estamos hablando de la raíz de la palabra, porque como mencionó Rabino Yona, en la Torah misma está escrito la palabra goy. Lamentablemente hoy en día hay muchos judíos que utilizan esa palabra para sentir superioridad y utiliza la palabra, es un goy. Entonces, cuando dice esa palabra, es una palabra despreciva. Y por eso yo creo que en caso que uno tiene esa intención, nosotros lo explicamos la semana pasada, es decir, no es solamente utilizar la palabra o no utilizar la palabra. Nosotros no podemos sentir superiores con la intención de someter al otro o, Hazbe Jalila, menospreciar al otro.
Si tú quieres sentir el pueblo elegido, como preguntaron la semana pasada, no quiero repetir esto, entonces allá se puede sentir el pueblo elegido, pero con responsabilidad y humildad. Gracias. Hay otra pregunta. En las comunidades judías, ¿es cierto que está prohibido que a los conversos se les califique con tal denominación porque puede considerarse como una descalificación o estigmatización? Rabino Harari o Amsalem, no sé, ya, si quiere Rabino Harari, adelante. Está señalada para usted. Bueno, mucho que decir de eso no hay, porque la pregunta en sí está mal. Me imagino que si la entendí bien. Yo creo que la mitzvah que la Torah más repite es amar al converso, aunque lo dice nada más 2 veces específicamente, pero si lo contamos en general, está escrito 36 veces la obligación de amar al converso. ¿Por qué? Porque al igual, digamos, hay otra mitzvah de no hacer sufrir a una viuda o a un huérfano. ¿Por qué? Porque cuando él va a pedir ayuda, no tiene al papá que le ayude, no tiene al esposo o a la esposa que le ayuden. Entonces Dios dice, yo lo voy a escuchar, porque él no tiene ningún familiar aquí en este mundo que lo ayude. Al igual que el converso, sabemos que cuando un converso se viene a convertir, es como un bebé nuevo que nace, y por eso también se le pone el nombre de nuevo. Entonces ahí es donde nace la persona. Cuando nace la persona no tiene familiares, o sea, Dios que dice, yo lo voy a ayudar. Entonces, obviamente que cuando hay un converso, hace falta respetarlo más que a una persona normal, más que a un judío también, porque la Torah lo repite mucho más con el converso. Aquí viene la realidad, y la realidad nos enseña muchas veces y en muchos países que sí, lastimosamente a los conversos en muchos lugares se les ve como no se aceptan del todo. Y eso viene, yo me imagino, la verdad es que no sé, y eso sí, me imagino que el rabino Avi Amsalem conoce mucho más, pero cuando alguien se viene a convertir, él tiene que mostrar un interés puro de que él de verdad quiere entrar a ser parte de la religión judía. Muchas veces pasó que uno judío entró por motivos diferentes a lo que es de verdad. Entonces, ellos ensuciaron, se puede decir, el nombre de los conversos. Entonces, cuando un converso viene y dice que de verdad quiere, entonces automáticamente, por experiencia, tomamos 2 pasos para atrás. Pero eso no significa que estamos bien. También porque en años pasados sabemos de que fuimos perseguidos toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita que alguien más quiere entrar, otra vez lo vemos como un segundo. Quizá es bueno, quizá no, pero pasó en la historia de que puede ser que su bisabuelito nos quiso matar a mi bisabuelito. Es un decir. Entonces, también puede ser que ahí viene la realidad que tenemos hoy en día de que en el judaísmo al converso se le ve con precaución antes de entrar a la religión. Y también, obviamente, y eso comenzó en todo fuera de Israel más que nada, que cuando salieron y llegaron aquí afuera a los países fuera de Israel, entonces para que no hayan problemas de que asimilación, de que la gente se case con mujeres no judías, entonces de una vez dijeron, ¿saben qué? No hay paso. Para que si es que digo de una vez no hay paso, ahí también voy a enseñar a los hijos de que no vayan a tener relaciones con mujeres no judías. También eso puede ser, pero esa realidad está mala. Hay que aclararlo. Está muy mal hecho porque la persona tiene la obligación de la Torah de respetar al converso más del respeto que le tiene que dar al judío, al judío que nació como judío. Eso hay que saberlo. También vale la pena aclararlo y aquí lo repetimos todas las veces en la sinagoga. Gracias, Rabino Harari. Rabino Amsalem, ¿qué tanto influye la Neshama en la curación del cuerpo? Eso lo dicen hoy en día los psicólogos, pero lo dijo anteriormente, si vamos a tomar fuentes judías, Maimónides. Maimónides, hoy hablamos mucho de él, ¿no? Pero Maimónides dice claramente que nosotros sabemos, generalmente hasta un punto se entendió que hay problemas, llamamos, físicos, y hay problemas espirituales. Significa, como Maimónides habla en el Jodeot, en Mishneh Torah, él está haciendo una comparación entre lo que él llama la enfermedad física y la enfermedad espiritual. La enfermedad espiritual quiere decir cuando una persona espiritualmente está desequilibrada,
por ejemplo, cuando tiene ira o cuando tiene envidia, es decir, cuando tiene un defecto está desequilibrado y cuando él tiene que trabajar a un equilibrio espiritual. Pero la novedad que nos dio Maimónides es que el estado espiritual, lo que nosotros llamamos Neshama, el equilibrio espiritual o el desequilibrio espiritual, afecta directamente al estado físico. ¿Sí? Y hoy en día yo creo que los médicos y los psicólogos también dicen esto y aprueban lo que él dijo, y es muy claro, nosotros lo podemos ver muchísimas veces, el concepto que lamentablemente una angustia me puede causar un dolor en el pecho. Entonces uno dice que tiene que ver, porque angustia es algo espiritual, vamos a decirlo, y dolor en el pecho es algo físico. Entonces vemos que lo que dijeron, no lo dijo, todo el mundo lo cita por Maimónides, no lo dijo Maimónides, Nefesh Briah Beguf Barim, no lo dijo él, pero él dice que alma sana en cuerpo sano, y es verdad, quiere decir que el estado espiritual de nosotros es algo que afecta directamente, no solamente la parte de ánimo del ser humano, sino la parte física, literalmente, y por eso, según la pregunta que hizo, ¿qué afecta a la Neshama? Al estado físico del ser humano, muchísimo. Y por eso, cuando uno trabaja en su salud espiritual, está aportando a la salud física. Gracias, Rabino. Rabino Harari, ¿por qué se busca colocar nombres judíos a los recién nacidos? ¿Cuál es la razón de ser realmente? ¿Es malo colocarle un nombre que no esté en la Torá a un judío? Bueno, primero que nada hay que saber que el nombre de la persona tiene mucha influencia en la persona. Tanto así como el día que nació, el mes que nació, sabemos que influye en la persona misma. Entonces también el nombre que tiene la persona puede influenciar en la persona en el raíz de su alma, se puede decir. Entonces cuando yo voy a nombrar a una persona, obviamente que no la quiero nombrar por alguien o por algo negativo, porque ahí automáticamente le voy a poner algo negativo al bebé. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente que escogemos personas que tenían una vida positiva, una vida espiritual, para que también ese bebé, ese niño que entra, también vaya a tener una vida espiritual y una vida positiva. Ahora, ¿por qué en hebreo? Antes, obviamente que no es prohibido tener un nombre diferente. Hay pocas ocasiones donde se cambia el nombre completamente de la persona, pero no es una acción mala ponerle un nombre que no sea en hebreo al bebé. Pero sí buscamos cuidar el nombre en hebreo porque sabemos que parte del zehut, del mérito que tenía el pueblo judío cuando ellos salieron de Egipto, es porque no cambiaron su vestimenta, porque no cambiaron su idioma y porque no cambiaron sus nombres. El nombre de la persona le pone no sé cómo se dice, un misgeret, le da una pertenencia. Le da una pertenencia con un grupo, porque si yo me llamo así, la gente va a preguntar, ¿por qué te llamas así? No, porque yo pertenezco a. Entonces, cuando yo le pongo a mi hijo un nombre del Tanaj, obviamente que yo, ¿qué le quiero decir? De que este niño pertenecemos, él es judío, pertenece a la Torah. Entonces, aparte también que eso ayuda para que la gente, para que el niño tenga pertenencia, también hay que buscar de que ese nombre en sí tenga un pasado sano, un pasado espiritual. Ojalá que también se pueda buscar los nombres de los patriarcas, pero en sí, cualquier nombre que es en hebreo es un nombre, antes de que sea un nombre espiritual o no espiritual, también el nombre en hebreo, ya que está con los 22 letras que Hashem creó este mundo, sabemos que Hashem utilizó, otra cosa más, sabemos que Hashem utilizó este mundo para crear, cuando Hashem creó este mundo, Hashem habló, Vayomer, dice. Y cada vez que dijo que Dios quiso crear algo, Dios sacó de la palabra que se haga un árbol, pues Dios dijo que se haga un etz, que se haga una piedra, que se haga un even, y así con todas las cosas. Entonces, cuando yo utilizo el mismo idioma que Dios utilizó para crear este mundo, obviamente que esta alma, que esta persona va a tener mucha más capacidad en su vida. Pero, repito, no hay obligación, se puede decir, de llamarlo en hebreo, se puede llamar en cualquier otro idioma. Y tampoco está malo. Sí. Es mejor llamar en hebreo, obviamente, pero también no hay ninguna prohibición.
Hay alajot, Gracias. solamente hay que saber que hay alajot de esto, es decir, hay alajot en el Hot Milá, cuando habla de las leyes de la circuncisión, allá está hablando, el Shulchan Aruch está hablando sobre dar nombre. Y cuando está hablando sobre dar nombre, dice que no hay que dar nombre, incluso cuando es en hebreo, cuando es de una personalidad negativa. Me explico, es decir, cuando es una persona que tiene una que nosotros vemos Nimrod, entonces sabemos que es una persona que tenía una actitud negativa, entonces mejor no llamarlo en ese nombre para no darle, como dijo Rabbi Shai, para no darle esa identidad, llamamos negativa. Ok, gracias. Rabino Yona, yo creo que esta pregunta que viene tiene algo que ver con la sesión pasada. Dice, entonces somos almas incompletas y solo con una mujer o un hombre somos completos para Dios. Bueno, creo que sí, creo que viene la semana pasada. Sí, la respuesta es sí. Sí, antes de bajar a este mundo, el alma como que se divide en dos. Se divide en dos partes. Una parte va a recaer en mi esposa y una parte va a recaer en mí. Y solamente cuando estamos juntos es que vamos a poder completar ese alma. ¿Sí? Entonces, creo que simplemente la respuesta sería sí. Gracias, Rabino. Rabino Amsalem, que si por favor puede explicar qué es Kriyat Shema al Amitá y su importancia. Y como segunda pregunta, lo valioso y significativo de los versículos que se leen en la tarde de Shabbat, Tzidkateja, Tzedek, Leolam, Ve, Torateja, Emet. Ok, son dos preguntas que no están. Ok, la primera pregunta con respecto a la Shema. Kriyat Shema, nosotros sabemos, hay una mitzvah de decir la Shema 2 veces al día, como dice el versículo, cuando dice el versículo, Beshochbeja uvkumeja, es decir, cuando el momento cuando uno va a acostar, que es en la noche, cuando uno va a hacer el tiempo, ¿no? Cuando uno se levanta en la mañana, es la Shema que hacemos en Shaharit y en Arvit. Pero nuestros sabios establecieron también hacer una Kriyat Shema sobre si la traducción literal, sobre la cama. Significa, cuando nosotros vamos a dormir, entonces nos despedimos, llamamos, de este día con palabras de Torah, con palabras de la Shema, que es recibir el yugo de Dios y recibir el compromiso de mi identidad judía, y con esto voy a dormir, con esto voy entre comillas, terminar el día. Sabemos que según la tradición judía, el alma, una parte del alma se despide, se separa de la persona cuando va a dormir, y cuando ya se despierta a la mañana, es lo que nosotros decimos, modeo, moda, anilefaneja, melechayvekaim, etcétera, etcétera, que me devolviste el alma. Es a nivel, llamamos, alágico. Pero yo creo que es también a nivel espiritual algo muy importante. Nosotros en ese mundo, el problema principal que tenemos es lo que dicen acá, corre, corre. Significa, nosotros vivimos en un automático y trabajamos la rutina y la rutina y la rutina, y no hay tiempo de hacer un examen de conciencia. Nosotros sabemos que la herramienta principal que utiliza el instinto negativo, eso lo aprendemos de Paró también, pero el instinto negativo lo que hace es ocupar la mente. Cuando la mente mía está ocupada de muchas cosas y no me deja tiempo de pensar lo que nosotros hoy en día llamamos meditar, por eso vemos que el mundo hoy en día está buscando mucho meditación, yoga, muchas clases que yo creo que son muy buenas, pero otra vez, no entramos ahorita específicamente a cada uno, pero hoy en día el ser humano siente que necesita un espacio de meditar. Significa encontrarse consigo mismo y encontrar el yo verdadero. Es un trabajo que uno tiene que hacer. Si uno no lo hace, puede vivir de 0 a 120 años y perdió una vida. Acá vienen nuestros sabios y dicen, ¿cuándo es el momento, el mejor momento que una persona puede hacer un examen de conciencia y hacer un chequeo de los últimos 12, 13 horas que él estaba despierto? ¿Qué él hizo durante el día? Y cuando uno va a dormir, ¿cómo empezamos? Yo perdono sobre todo que ha hecho a una persona, etcétera, etcétera, y pido perdón, etcétera. Y después empiezo a hablar conmigo mismo. Y no solamente que digo la Shema o digo el versículo, digo ya,
gracias a Dios, yo voy ahorita con confesión delante de Dios y no va a pasar. No. La idea es que yo hago una parada de 10 minutos o 5 minutos y yo digo, ¿qué hice durante ese día? Es una herramienta que solamente en los últimos 20, 30 años que empezaron a utilizar en una forma masiva, lo que el judaísmo nos dio hace muchísimo tiempo, para que nosotros sepamos dónde estamos parados en todos los aspectos de nuestra vida. Y por eso, la Shema, a nivel, llamamos, filosófico, de la mitad, estamos antes de dormir, tiene una importancia de hacer un parado en mi día y ver dónde estoy y qué yo hago y a dónde voy. Con respecto a la segunda pregunta de Tzidkat Teja, lo que nosotros decimos en Shabbat, en Minha, otra vez, la explicación halágica es, nosotros sabemos que hay 3 personas importantes en el pueblo de Israel que fallecieron en Shabbat, y por eso nosotros decimos esos 3 versículos de Tzidkat Teja, es como Tziduk Adin. ¿Qué significa? Decimos una frase que aceptamos, estamos hablando sobre Moshe, Yosef y David, ¿no? Y esas personas que fallecieron en Shabbat, según la tradición judía, y cada frase representa como aceptar el juicio divino con respecto al fallecimiento de esos 3 personajes. Pero allá también lo que nosotros hacemos, ¿por qué en Minha entonces? ¿Por qué no en Shahrit? ¿Por qué no? Porque Minha de Shabbat sabemos que se llama Et Hatzot. Es un tiempo bastante elevado en Minha de Shabbat. Entonces, después que ya estamos casi terminando Shabbat y rezamos Minha, en ese momento aprovechamos de lo que hemos hecho durante el Shabbat y es ver con ojos más profundos la presencia divina en ese mundo y aceptar su juicio en ese mundo. Gracias, Rabbi Amsalem. Rabino Yona, Dios hizo el mundo en 6 días. ¿Cuándo hizo a los ángeles? También, lo que más convencido estoy que el segundo día. Dios quiso dejar en claro el primer día que Él creó todo, Dios creó el mundo solo, y después el segundo día es que crea a los ángeles. Eso es lo que entiendo. No está mefuraya en la Torá, pero así sale. Gracias. Dana, me gustaría aumentar aquí algo pequeño. Adelante. Hay el Midrash Shohar Tov, si no me equivoco, él trae algo quizás famoso, que aquí muchos conocen, que antes de crear este mundo, Dios, como ya mencionamos también la clase pasada, Dios quiso crear un mundo perfecto, simplemente para dar a sus creaciones. Entonces, Él creó parte de almas, se puede decir, que Él le daba todo, placer. Dios, ¿para qué quiso este mundo? ¿Para qué quiere el dolor de cabeza? Sino Dios decidió dar a sus creaciones. Entonces, hizo esas creaciones y les daba, hasta que las creaciones que dijeron, ¿sabe qué? No queremos recibir más cosas. Queremos trabajar para recibirnos. No queremos todo gratis. Entonces preguntó, ¿todos quieren eso? La mitad quisieron y la mitad no quisieron. Los que quisieron seguir así, recibiendo todo de Dios, ellos son los ángeles. Y los que no quisieron recibir, ellos son los que al final, las almas que entraron a este cuerpo, el cuerpo en el 6º día de la creación. Entonces, según ese midrash, se puede entender de que en el principio de la creación, Dios creó simplemente esas creaciones para darles. O sea, que según eso se entendería que es antes de la creación, y según eso sí, tiene razón el Rabino Yona, que Rashida menciona específicamente que fueron creados el segundo día, sino yo le pregunté eso a mi padre cuando estudiamos ese Midrash, y él me dijo que ya que en el segundo día Dios fue que él creó el espacio, o sea, dividió el cielo con el agua, entonces ya que creó su espacio de los ángeles, se llama que también Dios lo creó a ellos. Pero según ese Midrash se puede entender de que al principio Dios creó a los ángeles también antes de la creación. Ok, gracias, Rabino. Rabino Harari, para usted, continuamos con usted. ¿Cuál fue el fruto que comió Adán y Eva? ¿O que comieron Adán y Eva? No. Bueno, aquí hay discusión. Hay 4 o 5 opiniones. 4 opiniones en el Talmud. La opinión se puede decir más conocida. 2 se puede decir. Es que era el higo. ¿Por qué era el higo? Porque el higo sabemos que después
que ellos pecaron, ellos hicieron aletena, se dieron cuenta, les entró la sabiduría, el conocimiento que estaban desnudos, y ahí decidieron taparse. Pues cuando ellos se taparon, ¿qué tomaron para taparse? Tomaron las hojas de la teena, las hojas del higo. ¿Por qué nada más del higo? Entonces dice el Midrash de que ellos fueron con todos los árboles y le pidieron a este árbol, estamos desnudos, dame de tus hojas para poder taparnos. Y el árbol que dijo, no, ustedes desobedecieron a Dios, no escucharon a Dios, no le queremos dar nuestras hojas. Y el único árbol que permitió darle las hojas es el higo, porque ellos fueron, porque el higo es el árbol del conocimiento, pecaron con él. El Midrash trae un ejemplo. ¿A qué se compara eso? A un príncipe, de que él fue y tuvo relaciones con una de las sirvientas en el palacio. Entonces, el rey cuando escuchó eso, lo botó del palacio. Entonces, ese príncipe fue con todas las sirvientas y les pidió que le dejen quedarse en su casa. Y nadie de las sirvientas aceptó. ¿Por qué? Porque ustedes hizo algo malo, hizo una acción mala. La única que lo aceptó y que lo metió a su casa, ¿quién es? Esa misma sirvienta que él se acostó con ella. ¿Por qué? Porque pecaron juntos. Entonces, también es la primera opinión de que fue el higo. Hay otra opinión de que fue la uva, ya que la uva, dice el Talmud, en lejadavar shonavi el alala olam, no hay nada que trae un llanto al mundo como la uva. Y la uva, sabemos de que cuando uno toma vino, ahí es donde trae llanto al mundo. Entonces también el fruto que trajo la muerte al mundo es también la uva. Hay otra opinión que es el trigo, que aunque el trigo no es un árbol, no es una fruta, pero dice que antes del pecado, de que comieron del árbol del conocimiento, salía el pan en sí, del árbol. No tenían que cosechar el trigo y molerlo y hacer el pan, sino salía el pan como tal en el árbol. Y por eso es que después, cuando ellos pecaron, Dios, ¿qué le dijo a Adán? Midá keneged midá. Ya que tú no quisiste recibir todo gratis, todo más fácil, que el pan salga, por eso, desde ata peja tojalajen, con el sudor de tu frente comerás pan. Entonces, ya que la maldición fue eso, aprenden que también el árbol que comieron fue el trigo, y también porque el trigo, dice el Talmud, que los niños, los bebés, no les entra la sabiduría hasta que no comen pan. Entonces vemos que el conocimiento, el árbol de conocimiento, tiene que ver también con el comer pan que es de trigo. Entonces vamos aquí tres opiniones. La primera fue el higo, porque el higo, eso fue la vestimenta que ellos se taparon después. Dijimos que es la uva, porque la uva trae llanto al mundo. Dijimos que es el trigo, porque el trigo es el que trae conocimiento y también es el que fueron al final castigados con el sudor de tu frente comerás pan. Y había una última opinión, que es el etrog. El etrog, ¿por qué? Porque dice cuando Jabá vio el árbol del conocimiento, no dice que vio la fruta, sino que vio el árbol, que el árbol es bueno. ¿Por qué el árbol y no la fruta? Porque el Talmud en Sukkah nos dice cuál es el árbol que su fruto y su tronco en sí sepan a lo mismo. Veomer ze etrog. La opinión es que es el etrog, que el etrog, tanto el tronco como el fruto en sí, la rama como el fruto en sí, sabe lo mismo. Entonces, por eso, según esa opinión, también el etrog es el árbol, el fruto del árbol del conocimiento. Y también escuché que es el egoz, por una bendición que encontraron muy, muy antigua, que es el egoz. ¿Cómo dice el egoz? Nuez. La nuez. Gracias, Rabino Avi. Entonces dijimos hasta aquí 5 opiniones: si es el etrog, si es la uva, si es el trigo, si es el higo o si es la nuez. Lo que seguro no es la manzana. Casi siempre vemos que es la manzana. La manzana no es. Sí, investigué por qué sacan que es la manzana, porque la palabra donde se dice malo, no me acuerdo en qué idioma, se parece a la palabra de manzana en otro idioma. Entonces, ya que se parecía a la palabra del mal a la manzana, por eso es que se confundieron y metieron la manzana. Pero la verdad no tiene ningún origen de la Torá. Pero es un origen cristiano, hay que entender. La manzana es un origen del cristianismo, porque la manzana representa la pasión. Según el cristianismo,
el pecado original es relaciones íntimas. Entonces, por eso trajeron la palabra Masra. Ok, perfecto. Voy aquí a mezclar dos preguntas. Estaban dirigidas, una para el Rabino Amsalem y la otra para el Rabino Harari, pero como ya habló el Rabino Harari, entonces le vamos a dar la palabra al Rabino Amsalem. Y tiene que ver con el minyan. La primera pregunta es ¿por qué tienen que haber 10 personas para el minyan? Y la otra pregunta es, estoy en desacuerdo con la no validez del rezo individual. En muchas circunstancias hay familias donde no hay comunidad y en todos los casos una persona se conecta espiritualmente con gente o sin gente alrededor. Perdón, Raúl, voy a aclarar una pregunta más, así usted puede responder las tres juntas. Me hicieron la pregunta mucho del tema del Zoom, del minyan por Zoom, si usted quiere aclarar eso también. Ok. Entonces, vamos a hacerlo rápido. Entonces, con respecto al minyan, la fuente halágica es casualmente la parashá que leímos ese Shabbat, parashá Shelach Lecha, que allá cuando fueron 12 espías, regresaron, 10 hablaron mal, 2 hablaron bien, y Dios dijo, apártense de esa congregación. Y de ahí aprenden nuestros sabios que congregación, es decir, de pasar de individuo a colectivo, son 10. Es la parte del minyan. Pero yo voy a relacionarlo con la segunda pregunta. Primero, yo creo, puede ser que es algo que yo dije la semana pasada y me expresé mal, puede ser. No quiero decir que el rezo individual no es válido. El rezo individual es válido, obviamente. Y el rezo individual tiene su valor y todo eso. Lo que quiero decir es que hay una diferencia entre un rezo individual y un rezo colectivo. ¿Qué significa? Cuando yo rezo solo, yo vengo como Avi delante de Dios, lo único. Y mi rezo puede ser que del 100% de rezo me concentré en 30%, no hay nadie que me va a respaldar, vamos a decirlo así. Entonces yo vengo con un rezo de 100% hablado, 30% concentrado. Eso es lo que hay. Cuando yo rezo en minyan, ya no existe el rezo de Avi, el rezo de esto. No. Es un rezo que sale de esa congregación que viene delante de Dios. Y entonces de allá sumamos las concentraciones y las intenciones de todas las personas que están en el minyan. Y por eso es la importancia, llamamos, de rezar en minyan. Obviamente, si uno, como la persona que hizo la pregunta, vive en un lugar donde no hay minyan, o por motivos del trabajo tiene que salir muy temprano de la casa, o llega tarde a la casa y no puede asistir al rezo, el Shulchan Aruch está entendiendo esto. Y por eso dicen nuestros sabios que cuando los Kohanim hacen bendición, por ejemplo, en Birkat Kohanim, ellos están con la intención de cubrir a toda la gente, como dice Leahem Shebasadot, los hermanos que están en el campo. No solamente esto, le voy a dar una prueba más. Nosotros leemos en Minhá de Shabbat una lectura de la Torah. ¿Qué lectura de la Torah leemos? Lo que vamos a leer la semana que viene. ¿Por qué? La explicación alágica, ¿por qué hacemos esto? Porque nuestros sabios dicen, hay muchísima gente que no va a poder venir a la sinagoga el lunes y jueves. Y no van a escuchar lo que vamos a leer semana que viene. Y Shabbat, como ellos van a la sinagoga, leemos en Minhá de Shabbat la parashá siguiente, y así todo el mundo va a poder leer una vez. ¿Qué quiere decir? Que nuestros sabios partieron de la idea que hay muchísima gente que por circunstancias ajenas no pueden asistir en el rezo, pero en el minyan. Entonces, obviamente que rezan en la casa, o como dice la halajá, si yo tengo que rezar solo en la casa, por lo menos que voy a tratar de hacerlo en el horario cuando se hace en la sinagoga el rezo en minyan. Que así que yo trato de juntarme. La idea del minyan es que el concepto de rezo en minyan es algo mucho elevado. Con respecto al Zoom, obviamente es una clase larga, pero lo voy a decir. Con respecto a Zoom, ¿qué pasa en el Zoom? Zoom tiene una ventaja y es que yo puedo ver las caras de todos. ¿Sí? Aquí estamos en una pantalla, 25 personas. Entonces, nuestros sabios explican que cómo yo puedo unir personas, cómo yo puedo ahorita considerar que las personas están juntos. ¿Cómo yo puedo unir? Hay una cosa que es el espacio, es decir, si estamos en la sinagoga, en el espacio, todos estamos allá. Y hay el otro, y es la visión. ¿Qué quiere decir la visión? Si yo, por ejemplo, estoy
comiendo, vamos a una boda, ¿okay? O un restaurante. ¿No? Y entonces comemos allá, yo comí pan, y a una distancia de 40 metros comió otra persona pan. Ahora yo quiero hacer el zimun, es decir, hacemos lo que hacemos antes de Birkat Hamazon. Pero no comimos juntos. Entonces, ¿cómo podemos ahorita asociarnos? La idea que dice la halajá, si yo puedo verlo, o que hay dos grupos, y una parte del grupo puede ver la otra parte del grupo, se considera como están juntos. Entonces, con base a esto, hay algunos rabinos que decían, si rezamos por Zoom, entonces se considera como somos congregación. Pero decir el Kadish, como no sacamos el nombre de Dios en vano, o decir Barejú, esas son cosas que no tienen problema alágico, llamamos, porque no hay sacar el nombre de Dios en vano. Entonces allá nuestros sabios basan sobre esa opinión. Pero cuando se trata, por ejemplo, repetición de la amidad o algo que hay problemas de problemas alágicos, llamamos de una prohibición de la Torah, por ejemplo, sacar el nombre de Dios en vano, en ese caso dijeron nuestros sabios, no vamos a hacer ni kedushá ni repetición, para evitar esa duda. Entonces, el Zoom de hoy en día sirve para decir Kadish o Barejú. Hay algunos que no quieren confiar en esto, tienen todo el derecho, pero hay que respetar las dos opiniones. Gracias, Rabino Salem. Nosotros, Bueno, yo... digamos, qué pena, para aclarar. Primero que nada, otra cosa también de lo que dijo el Rabino Salem, por qué justamente el número 10, aparte de que lo encontramos, que eso se llama congregación, pero también el número 10 en sí es las herramientas, se puede decir, de Dios aquí en este mundo. Tenemos que hay 10 sefirot, 10 diferentes cualidades que Dios se comporta aquí en este mundo. Entonces, cuando se unen 10 personas, ahí es donde más se enlatece, se puede decir, el nombre de Dios, y por eso es que esperamos a que haya Minyan. Pero, digamos, aquí en Cali, también varios otros lugares, ahí sí no confiamos en para 10 personas, ni siquiera en para el Kadish, sino hace falta que estén las 10 personas en un mismo lugar. Como dijo el Rabino Salem, hay discusión, pero aquí quiero aclarar a la comunidad nuestra el por qué lo hacemos, por qué no hacemos Kadish. Aquí nosotros no decimos Kadish, sino en la sinagoga. La pregunta que sí va a pasar es qué va a pasar después, cuando ya esté la sinagoga. Ahí hay un problema, si es que se permitieron muchas cosas aquí, entonces también ahí se van a permitir muchas cosas. Es una regla, algo que limita, se puede decir, para que después no haya, sigamos teniendo la necesidad de llegar a la sinagoga. Y precisamente la última pregunta de hoy, pues ya nos estamos acercando a la hora y media de esta discusión o de estas respuestas tan interesantes. Tiene todo que ver con lo que han contestado y tiene que ver con el temor al contagio. Una vez que se autorizan las sinagogas a realizar los servicios religiosos, en caso que una persona tenga temor al contagio y decida no asistir a los rezos comunitarios programados, ¿esta persona se considerará un mal vecino, como se refiere la Guemará a la persona que no acompaña los servicios habituales? ¿Existe en esto diferencia? ¿Cuál es el comportamiento apropiado? Está dirigida al Rabino Yona. Esta pregunta específica, muchas gracias, Ana. Quiero que la responda el Rabino Salem, que él es, para mí es una autoridad en Halajá, en lo que es ley. Entonces yo sé que la gente va a ganar mucho más si la responde él que si la respondo yo, pero voy a hacer una aclaración antes de lo anterior. Primero que nada, qué lindo ver rabinos que piensan diferente, respetándose, escuchándose, cada uno aclarando y sin pisar lo que dice el otro, y creo que esto es parte del judaísmo. Dana, también con tus preguntas, con tu opinión, la mía se puede decir, la de cada persona que está acá, yo estoy seguro que está en desacuerdo o en acuerdo con algo. Se ve en el chat la gente que hace preguntas o me manda por el celular que no están de acuerdo, pero siempre están preguntando con mucho respeto. Y eso creo que es la base del judaísmo y es lo que me encanta de esto. Entonces yo quería recalcar eso y la pregunta esta de Alajá se lo voy a dejar a Ramsalen, pero antes voy a decir una cosa más que quería decir. Justo esta semana me preguntaron, perdón, es que en casa no me dejan hablar, entonces hablo acá. Justo me preguntaron esta semana también, creo que es la misma persona, Dana. Me preguntaron qué pasa con la gente que está incumpliendo, desgraciadamente, tal vez no en nuestro país, pero se escucha de algún lado de que la gente está incumpliendo y están haciendo minyanim. O sea, incluso, por ejemplo, en Argentina yo tengo
un conocido que en el edificio son muchos judíos, y de hecho es un familiar. Y en el edificio son muchos judíos, entonces quisieron llevar una Torá. Pidieron permiso a la Keilah donde yo estaba, la comunidad donde yo estaba, para llevar una Torá. Y le mascone, el Rab, por ejemplo, el Rab de ahí es Dayan, es juez, ¿sí? Y de hecho le dijeron que no hacerlo. Y este domingo escuché un shiur muy lindo de mi rabino en Brasil, que decía que tenemos que tener algo claro. El minyan es súper importante. Yo creo que el minyan es básico. A mí personalmente, desde que estuve de rabino acá en la ciudad, me di cuenta de que estoy enterado de todo de la gente. No solo de los que vienen al minyan, sino de los que no vienen. Porque siempre tienen un amigo que viene al minyan. Entonces uno se entera y la comunidad creo que es mucho más unida porque tenemos ese minyan, por más chiquito que sea. Entonces creo que el minyan es básico. Aparte lo que es espiritual, dice que el barejú, solamente el decir barejú devuelve la neyamá. Hay un montón de cosas espirituales que tiene el minyan que es una cosa grandiosa, gigante, que no entendemos, sinceramente no entendemos. Pero por más que ese minyan es tan importante, tenemos que entender que en esta situación nosotros tenemos que saber que lo mejor que estamos haciendo, lo mejor, lo que Dios quiere de nosotros ahora, es que nos cuidemos. Es que cuidemos y respetemos lo que dice, por ejemplo, la ley, ¿sí? Dios, nuestra tefilá, a través del Zoom o no, o lo que sea que estemos haciendo, es lo mejor que podemos hacer. Estamos sirviendo a Dios a través de esa manera. Y quiero decirle, el mensaje que quiero dejar a la gente es que no esté triste que no puede ir al minyan, que no puede ir a la sinagoga. Sino tenemos que estar contentos sabiendo que estamos haciendo lo mejor, lo que estamos haciendo exactamente lo que Dios está pidiendo de nosotros ahora. No mi capricho de que yo quiero ir a la sinagoga, sino lo que Dios me pidió a mí que yo haga hoy. Entonces creo que la gente se quede, mucha gente me está preguntando, y creo que la gente se quede tranquila y saber que eso es lo que Dios quiere de él hoy. Entonces ahora le dejo a Ron Sane, perdón, que por favor responda la pregunta. Okay. No voy a aclarar algo con respecto al Zoom, perdóname que es que hay una pregunta aquí, no vamos a tratar ese tema otra vez. Entonces, hay que entender, Barejú et Adonai Mevorach no es una bendición. Cuando yo digo sacar el nombre de Dios en vano, quiere decir hacer Berajá Levatala. Berajá Levatala es bendición. Cuando uno dice Baruch Ata Hashem, pero que no Baruch Ata Hashem, a él Akadosh, por ejemplo. Entonces, allá, si no se considera minyan, no se puede decir esa repetición. Pero en Barejú o Kadish, allá el hecho es que cuando una persona está, llamamos, diciendo, bendigan al nombre de Dios, yo contesto, bendito Dios. Hay que entender, antiguamente nosotros, pero cuando uno dice Baruch Hashem, por ejemplo, no dice nombre de Dios en vano. Entonces, la idea es que cuando hay una bendición, allá hay algunos, no, es decir, nosotros no, llamamos, confiamos en el Zoom, para que se considera una congregación. Pero para Kadish o Barejú, que allá no hay bendición, sino hay solamente o una alabanza a Dios, en hebreo, que es Barejú et Adonai Mevorach, o el Kadish, en ese caso, el rabino, llamamos, Rav Melamed se llama, él fijó que está permitido, y no solamente esto es un alivio muy grande para una persona, pero no quiero hablar. Con respecto a la pregunta, ¿por qué la persona que hizo la pregunta está basada sobre un dicho, llamamos que es alajá también, la Gemara en Berajot dice, cada persona que tiene sinagoga en su ciudad y no va a la sinagoga se considera un vecino malo. Por eso él utilizó esos términos, la persona que hizo la pregunta. Y el Shulchan Aruch lo trae también en el Hot Tefilá. Pero ¿de qué se trata? Se trata de una persona que podría venir y no viene. Entonces allá podríamos decir, mira, si tú tienes, como dijo el rabino Yonah, si tú tienes ese concepto allá en la sinagoga y tienes esa amistad y esa energía y tú no quieres tomar, entonces se considera como un vecino que no quiere recibir un beneficio y una influencia positiva de la colectividad. Pero si una persona, como dije anteriormente, o por motivos de trabajo, o por motivos o cualquier circunstancia, vamos, justificada, vamos, no de pereza. O como la pregunta que hicieron, que él tiene miedo de contagiarse, entonces no quiere venir. Ahorita usted le puede explicar hasta mañana, tranquilo, no va a pasar nada, pero él no va a sentir bien. Entonces, ¿cómo va a ir a la sinagoga y todo el día va a ver al otro si él estornudó o si el otro hizo así? No va a poder concentrar la tefilá. Entonces, en ese caso, obviamente que no se considera un vecino malo, sino es una persona que puede rezar en la casa tranquilamente hasta que él va a estar convencido que es sinagoga y no hay problema de contagio. Pero la idea es que lo que dijo la Gemara
es una persona que como un vecino mío, que yo le digo, mire, venga conmigo, y él no quiere venir. Es decir, un vecino que no quiere aportar y ni quiere recibir. Igualmente acá, pero estos son casos muy, yo diría, extremos, cuando solamente una persona que no quiere, por ejemplo, de ideología, vamos a decir, ¿no? Dana, si me permite Claro que sí, Rabino. Solo quiero aclarar algo para que no, para que también dar nuestra opinión. Me imagino que el Rabino Abraham Salem sabe eso, pero me imagino que tiene diferente macor. Aquí lo que el Rabino Abraham Salem mencionó de Barejú, el Barejú, et Hashem Mevorach, dice el Ovadia Yosef específicamente, de que nada más se dice cuando hay minyan. Y es más, él también, el Ovadia tan grave lo ve, que él también dice, hay una veraitá. Cuando no hay minyan, se acostumbran, ama Rabbi Akiva, Hayajat, Pincel Barakia, hay algo que se dice cuando no hay minyan, en vez de Barejú, et Hashem. Y antes yo decía, esa veraitá, eso es lo que dice, lo que decimos cuando no hay minyan, es que es una veraitá, es parte del Talmud, que decimos, yo le decía, ama Rabbi Akiva, Hayajat, Pincel Barakia, Ushma Israel, Bajo Mitzvah Israel, Omed Bam Tzadakia, Veomeret, Barejú et Hashem Mevorach, yo lo decía con el nombre de Dios, Barejú et Amonaya Mevorach. Y Rabbi dice específicamente que tampoco en ese Barejú no se puede mencionar el nombre de Dios, sino uno tiene que decir así, Barejú et Hashem Mevorach. Dice que el que dice Barejú et Amonaya Mevorach, obviamente con Dalet, con el nombre de Dios, es que saque el nombre de Dios en vano. Entonces, me imagino que hay muchas opiniones, pero en tanto... Bueno, te voy a explicar lo que dice Ovadia, es muy sencillo. Es decir, hay que entender, la Gemara dice, Israel. Es decir, Kol Davar Shebikdusha, hay que decirlo en 10 personas. También minyan hay que decirlo en 10 personas. Yo no puedo decir minyan en la casa y ahorita decir, no. Minyan también hace falta 10. Entonces, Kol Davar Shebikdusha, cada cosa que es de santidad, hace falta 10 personas. Entonces, Barejú es algo de Kedusha, la Kedusha de la repetición es de Kedusha, el Kadish es Kedusha. La repetición de la Amidah no es Davar Shebikdusha, eso no tiene nada que ver. La repetición de la Amidah es algo que una necesidad de repetir para sacar de obligación a la gente que no rezó. El Halajá dice, aunque hay minyan, somos 15 personas, pero yo no estoy seguro que 9 personas van a contestar amén sobre la repetición de la Amidah, no hay que hacer repetición. Pero hay 15 personas, hay minyan, eso no tiene nada que ver. Allá no estamos hablando de minyan, obviamente para hacer repetición, para hacer tefilá en minyan, hace falta minyan, pero la repetición no está ligada a la parte de minyan, sino a la contestación de las personas. En cambio, el Kadish no. Por ejemplo, si hay 10 personas rezando justos y hay 4 que alargan la tefilá y 6 terminaron en Arvit, por ejemplo, y ahorita quiero hacer el Kadish, ¿cuál es la halajá? Se puede decir el Kadish, pero no va a haber 9 personas que contestan. No tiene nada que ver. Para Kadish hace falta presencia. Para repetición hace falta contestación. Son dos cosas diferentes. Igualmente con el Barejú. Barejú no es algo de bendición, sino es algo de Davar Shebikdusha. Es decir, algo que Ovadia, obviamente, lo que él dice está basado en la... No tengo que decir esto. Pero la idea que lo que dice Ovadia explicándonos la halajá, que Barejú es algo Bikdusha que está basado, que hace falta 10, porque uno podría pensar, no es Kadish, no es bendición, entonces uno puede decirlo solo. No se puede decir solo. ¿Por qué? Porque hace falta presencia de 10. Entonces, si yo comparo el Barejú, no a la repetición, sino al Kadish, en la misma forma como basamos en ese rabino de contestar el Kadish, también podemos basar al rabino para decir el Barejú. ¿Me explico? Ok. La conclusión, el Barejú, igual que el Kadish, para muchos, cuando hay por Zoom, se puede decir tanto el Kadish como Barejú. Para otros, que también nosotros decimos según esto, si tenemos el Zoom, entonces decimos todo, el de la tefilá obviamente que se puede decir, pero ni la Amidah, ni el Kadish, ni el Barejú, digamos nosotros no decimos ni la repetición, obviamente no lo decimos. El motivo que sí, cuando investigué un poco, aparte de lo que mencioné antes en corto, de que es una barrera para que la gente sí vaya a la sinagoga, porque si es así, la gente va a decir, yo tengo Yortzeit, desde mi casa lo hago desde la casa, ¿para qué tengo que ir? Si igual lo puedo hacer en la casa y decir el Kadish. Entonces, aparte que es por eso, también otro motivo más, es que Dios no necesita el Zoom para escucharnos. El Zoom no es para que haya personas, porque si es que yo ubico a las personas como están, entonces yo puedo estar aquí, voy a decir, a las 8:40 yo rezo Arbit, y yo rezo Arbit aquí, yo rezo Arbit ahí juntos, tampoco sin el Zoom.
sea, Dios no necesita el Zoom. Dios que necesita que haya en el mismo espacio que hayan 10 personas. Aunque el Zoom es algo que conecta, pero Dios no necesita el Zoom para que nos conectemos. A Dios no le cambia el Zoom, se puede decir. Entonces, pues, es la opinión de que nos dice que tanto para Kadish como para Berejú necesitamos igual decir que hayan 10 personas en un mismo lugar para decir el Kadish. Y ahí sí, Rabino Avi, me imagino que va a tener problema después. Si yo voy a Bogotá, yo lo hago del teléfono, de una vez. No, le voy a explicar, es que lamentablemente hay que entender, en la época de Corona, hay muertos también. ¿Qué vamos a hacer? Si hay gente que fallece en esos días y hay gente que tiene que decir Kadish. Uno de los alivios que nosotros podíamos dar, obviamente yo podía hacer y decir, no hay Zoom, no hay nada, que cada uno reza en su casa y se acabó. Pero hay gente que yo pregunté al Minyan, ¿qué estamos haciendo? Que hay 25 personas más o menos. Entonces yo le pregunté, le dije, mire, cuando hablé, porque le expliqué desde el punto de vista alágico, y me dijeron, usted no sabe el alivio para mí saber que yo puedo decir Kadish 3 meses por mi padre que falleció exactamente cuando comenzó la corona. Entonces, obviamente que hay lados para aquí y para allá. Lo único es que hay que hacer, como usted dijo al principio, que hay que respetar las dos opiniones. ¿Qué significa? Si usted en Cali no lo hace, lo respeto 100%. Y si alguien te pregunta, pero allá hacen, Hazako Baruch, también lo respeto. Voy a una última cosita que quiero decir, porque ya que veo que dejaron de pelear, entonces quiero... perdón. Creo que esta pelea es el judaísmo. Estas dos opiniones, con respeto... Perdón, discusión, claro. Estas dos opiniones diferentes, con respeto, creo que es el judaísmo. Y creo que voy a decir algo que no sé si recuerdo bien, pero si yo no me equivoco, 99%, Leshem Rab Ovadia, que mencionaron recién, el Rab Ovadia permite responder amén por teléfono. Quiere decir, en la época de él, cuando hay un minyan y yo estoy al teléfono, entonces yo puedo decir amén. Debo decir amén. Si es en vivo. Si es grabado, no. Si es en vivo, sí. Entonces le llama el Rab Ovadia, lo estoy diciendo, 99%. Entonces, creo que también aporta a la discusión. Entonces, el día de mañana, por ejemplo, cuando permitan hacer el minyan, pero no permitan a las personas mayores, que es probable que pase, entonces saber que podemos llegar a tener un teléfono prendido y que las personas mayores van a poder responder el amén y van a estar saliendo, y dejo, por lo menos saliendo de Jehová, van a tener una mitzvah de responder amén, no sé, van a tener este coso de poder decir amén según la mayoría de las shitot, creo, según todos. Claro. Ya me advirtieron y me dijeron que no nos abandonen. Por último, creo que esto es muy, muy importante. Yo estoy muy agradecido con ustedes y sé que hice esta pregunta y la hice con permiso de los dos rabinos. Esta pregunta que puse al final, le pedí permiso porque sabíamos que iba a ser algo que no estábamos de acuerdo, pero que iban a lograr discutir con esta altura. Entonces yo agradezco mucho, aprendí mucho de los. Muchas gracias. Gracias a los tres, de verdad. Estuvo muy enriquecedor el encuentro de hoy. Es muy rico escuchar diferentes opiniones, porque de hecho llegamos a 170 y pico personas. Deben haber unas cuantas opiniones más. Entonces es muy interesante nutrirse de diferentes opiniones. Muchas gracias, Rabanim. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes también por asistir, por sus preguntas. Sigan enviando las preguntas, que aquí las vamos anotando y van entrando en fila. Notamos que esto ha sido pues un encuentro exitoso, que muchas personas lo están disfrutando y lo están esperando. Les anunciaremos por el mismo medio que se enteraron de la reunión de hoy y de la pasada, les anunciaremos cuándo va a ser la próxima, porque pues vamos a hacer una junta directiva, una reunión de Rabanim, a ver cómo vamos a continuar con estos encuentros, cuál es la mejor manera, que no los cansemos y que ellos